Recuerden que la bocina tiene un chasis, ajá, que está unido a este, a este hierro que tiene aquí. Este hierro, este hierro tiene la finalidad de concentrar los campos magnéticos del imán permanente en esta zona de aquí, que es precisamente donde se inserta la bobina. Ajá. Y este cilindro que vemos aquí es la bobina que está insertada en el entrehierro. ¿Sí? Esta parte de aquí de color dorado es el cable que tiene la característica de tener aislante, tener barniz aislante o algún otro material aislante, que lo que hace es un efecto de bobina. Uh-huh. Es alambre enrollado con aislante, hace una bobina. Entonces, la señal eléctrica le llega a la bobina a través de esta zapata o terminal, en donde tenemos es que está soldado aquí una trencilla que es un cable flexible que aguanta mucho el movimiento. No se rompe tan fácilmente con el movimiento. Y de ahí ya aquí no se alcanza a ver, pero está unido con soldadura en lo que es el cable de la bobina. Bueno, en algunos modelos de bocinas posiblemente esta unión está por abajo del cono y va hacia el cable de la bobina, y en otros modelos está por arriba del cono y va hacia lo que es todo el bobinado, ¿no? Pero aquí se une lo que es la trencilla con el cable de la bobina. El cable de la bobina, si se está moviendo, va a sufrir daños. Se rompe fácilmente. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos el imán, tenemos la bobina, tenemos el centrador o araña. Ajá, esta bocina es una bocina Pioneer, es un buffer Pioneer, que como maneja una alta potencia, bueno, una potencia relativamente alta, no tanto así como para un concierto al aire libre en el Foro Sol o en la Plaza de la Constitución o en el Auditorio Nacional, por ejemplo. Esta bocina más bien es para uso automotriz. Entonces, tenemos lo que es el centrador y lo que es el cubrepolvo. ¿Sí? El cubrepolvo que evita, como su nombre lo dice, evita que las impurezas del ambiente se metan entre la bobina y el entrehierro, de tal forma que empiecen a acumularse y raspe la pared de la bobina con el entrehierro, y al momento de raspar va a generar ruido la bobina, y ese ruido lo vamos a escuchar. Porque acuérdense que la bobina se mueve, se mueve con la señal eléctrica debido a que se atrae y también se choca el campo magnético. O sea, hay una fuerza de atracción y repulsión del campo magnético de la bobina debido a la señal eléctrica de sonido que estamos metiendo aquí. ¿Sí? La señal eléctrica de audio, no de sonido, sino de audio que estamos metiendo aquí. ¿Sí, muchachos? El cono, como está pegado a la bobina, cuando la bobina se mueve de manera vertical, así como estamos viendo la bocina, ¿sí? También se va a mover el cono. El cono, cuando se mueva, va a mover el aire y va a producir sonido. ¿Sale? Entonces les voy a repetir el funcionamiento, pero con otras palabras y más sencillo. La señal eléctrica de audio que metemos a través de esta terminal llega a la bobina genera un campo magnético que es analógico a la señal eléctrica de audio que estamos metiendo. Eso va a generar un campo eléctrico que al momento de chocar un campo magnético que al momento de chocar con el campo magnético del imán permanente, va a haber una fuerza de atracción y repulsión, ¿sí? Que va a hacer que la bobina se mueva. Ese movimiento va a hacer que el cono también se mueva y que el cono mueva el aire. Al mover el aire,
se va a producir el sonido. ¿Sí? Hay una pieza que dos partes que se me estaban olvidando mencionarles de la bocina. Una de ellas es la suspensión, que en este caso es la suspensión suave o de aire, que es la que les había comentado, que es de un material plástico, ¿sí? Y el, como de espuma, pues, pero un tipo de espuma especial. Y lo que es el cerco que le da vista y también protege un poquito lo que es la suspensión de la bocina. ¿Qué otra cosa les tengo que mencionar aquí? Se me está pasando algo. Ah, sí. El cono del altavoz, por ejemplo, para aplicaciones automotrices es de un polímero que se llama polipropileno, que resiste mucho la temperatura extrema, o sea, tanto el calor extremo como el frío extremo que podemos tener en un automóvil. Ustedes saben que un automóvil pues se comporta como un refrigerador cuando está rodeado de frío y es un horno cuando está en un día de verano soleado, ¿no? Entonces eso lo tiene que aguantar la bocina, si no, imagínense, se echa a perder y ya no funciona bien. Entonces espero que con este diagrama les haya quedado más claro todavía cómo está construida una bocina. Entonces, ¿dudas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok, bien. La primera característica que vamos a ver es la respuesta en frecuencia. Eso ya lo hemos hablado anteriormente, ya habíamos platicado desde las primeras clases, cuando hablamos de los parámetros de caracterización, sobre lo que es la respuesta en frecuencia. Dice aquí, es uno de los parámetros principales de un altavoz junto con la potencia. Por razones mecánicas y de diseño, un altavoz no puede cubrir todo el margen de audio. ¿A qué se refiere con que no puede cubrir todo el margen de audio? Un altavoz no puede cubrir el rango de 20 a 20.000 Hz, ¿sí? No lo puede cubrir bien, no hay un altavoz ideal, ¿sí? Hay altavoces que se acercan a eso, pero o van a sonar mal en altas frecuencias o van a sonar mal en bajas frecuencias. No hay un altavoz que funcione bien de 20 a 20.000 Hz. Si les venden un altavoz que dice, no, es que funciona bien de 20 a 20.000 Hz, lo más probable es que sean dos altavoces en uno, ¿sí? O sea un buffer y un tweeter en una sola bocina. Pero no hay altavoz que con el diseño que les enseñé, de aquí, que cubra todo el rango audible de una manera satisfactoria. Por lo que se construyen altavoces especializados en reproducir ciertas bandas de audio. Ya les había comentado que para los subgraves tenemos el subwoofer, para los graves tenemos el woofer, para los medios es Quaker y para los agudos el tweeter, ¿sí? Entonces, woofer, Quaker y tweeter, ¿sale? Acuérdense de esos nombres, ¿sí? Okay, bueno. Aquí vemos, por ejemplo, la curva de respuesta en frecuencia de un altavoz. En el eje X tenemos la frecuencia y en el eje Y tenemos el nivel en decibeles. Entonces, puedo yo tener, por ejemplo, que acuérdense de que para delimitar un ancho de banda tiene que haber un decaimiento de 3 decibeles y a partir de ahí se tiene la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior. Ya cuando decae 3 decibeles es que estamos teniendo esas frecuencias de corte. Y aquí está indicado tenemos en promedio 30 decibeles, más 3 decibeles son 33. Bueno, más bien tenemos en promedio 33 decibeles, perdón, me equivoqué, vean, es la línea de color verde, ¿sí? Entonces tenemos en promedio 33. Entonces de aquí para abajo cae a 30 decibeles, que son los menos 3 decibeles. Entonces aquí es donde empieza o donde empezaría la respuesta en frecuencia de nuestro altavoz, hasta llegar a la frecuencia superior donde también tenemos el primer decaimiento de menos 3 decibeles. Vean que a pesar de que vuelve a subir, ya no se toma en cuenta toda esta zona,
porque el altavoz aquí no está reproduciendo de manera correcta estas frecuencias. Muy bien, esta podría ser la respuesta en frecuencia de un altavoz de rango completo que se le llama, ¿sí? De full range. Entonces, ¿de qué a qué frecuencia iría? A ver, vamos a ver, voy a quitar aquí los participantes porque los tenía aquí. Bueno, ya. 10, 20, 30, 40, 55 Hz aproximadamente. Entonces, a ver si es 10, 20, 30, 40, 50, ¿no? 55 Hz más o menos. De 55 Hz hasta dónde? Hasta una línea antes de los 10 kHz. Entonces es una línea antes de los 10 kHz, sería 9 kHz. Entonces de los 55 Hz a los 9 kHz. Entonces eso es un altavoz que para propósitos generales, no de alta fidelidad, sino así de baja calidad, pues, nos puede servir, ¿sí? Bien. O debe de estar o sea, se debe de complementar por un subwoofer y por un tweeter que puedan reducir frecuencias altas, el tweeter que pueda reproducir bien las frecuencias altas que este altavoz no puede reproducir, y el subwoofer que pueda reproducir bien las frecuencias bajas que este altavoz no puede reproducir. ¿Sale? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos la respuesta en frecuencia. De esa forma nos vamos a dar cuenta cuál es la aplicación de esa bocina, cuál es su fuerte, en dónde está su mejor respuesta en frecuencia para saber, bueno, pues esta bocina la podemos utilizar como tweeter, como woofer o como squeaker. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo también las necesidades que nosotros tengamos. Seguimos. Otro dato que es importante es la impedancia eléctrica de entrada. ¿Sí? Ahí, a ver, ayúdame a leer, por favor, Edgar de la Cruz, por favor, ayúdame a leer la impedancia eléctrica de entrada. Voy. Es la relación completa, módulo y fase, entre la tensión de bornes del altavoz y la corriente que circula por él. También se puede definir como la resistencia eléctrica que ve al equipo interior. La impedancia eléctrica la impedancia eléctrica de entrada varía mucho con la frecuencia, sobre todo en torno a la frecuencia de resonancia del altavoz. Ok, gracias. Fíjense, es la relación compleja entre la tensión en bornes del altavoz y la corriente. A ver, ¿qué fórmula que ustedes conozcan me da una relación entre el potencial, el voltaje y la corriente? ¿Qué fórmula?